Entonces, capítulo 32. Seguimos con esta idea de la fusión armoniosa de opuestos, Helem Veor, o Helem Vegilu y Or Vejoshech, Ratzo Veshov, Acharei Mod Kedoshim. It's all the same. Y dijimos que esto había que bajarlo a través de la Torá, right? La Torá era el medio ideal para permitir que esta unión se diera, y dijimos que este capítulo iba a hablar de nuestro rol en nosotros lograr esto. En nosotros hay que bajar la Torá y que haya esta unión, que haya esta alineación entre los opuestos. Vezeu karov Hashem bechulu. Como decimos en Ashrei, karov Hashem lechol korab lechol Hashem kreu beemet. Hashem está cerca de todos los que lo llaman, todos los que lo llaman con la verdad, donde la verdad es la Torá. Sheikrauhu lemahut veatzmut ein sof. Cuando habla de los que los llaman con la verdad, se refiere a los que como estás llamando al atzmus de ein sof, que es uno con la Torá, que es emet. Y entonces eso permite que venga esta luz, que dijimos que era del deleite de Hashem, que permite meterse abajo y lograr la unión de opuestos. Y esto todo viene de los sha'ashuim, de los deleites que mencionamos en el capítulo pasado. Be'emes de Toira, a través de o hacia la verdad de la Torá misma. Vehainu lishma leshem ha'Toira. Cuando estás llamando a Hashem be'emes, es que lo estás llamando a Hashem for his sake, por su lishma, solo por él, no porque estás pensando en algún motivo personal. Sheurak leamshich gilui or ein sof beotiot de Toira, donde el propósito es simplemente que quiero bajar una revelación de el Ein Sof hacia las letras, hacia las palabras de la Torá, hasta el punto de que logras potenciar la Torá a todo lo que puede ser, trayendo la luz que está por encima, para que pueda lograr todo lo que puede lograr aquí abajo. Meaning what? Entonces, bueno, cuando uno habla de estudiar Torah Lishma, significa estudiar Torah sin ningún objetivo personal, en el sentido de que yo quiero ser grande, yo quiero que me aplaudan, yo quiero ser un gran conferencista internacional, yo quiero tener un canal de YouTube. Si ese es el objetivo, ni siquiera conectar con Hashem. No llegué ahí. Not even to connect to God through Torah, yeah. Sí, ni siquiera me quiero conectar, porque si es yo me quiero conectar a Hashem, y sigue siendo yo. Entonces, tiene que ser, I'm doing this for the Torah. ¿Por qué estás haciendo esto? Por la Torah. No porque me conviene o me gusta o no sé qué. Again, igual, maybe me conviene también, pero that's not my intention. Y bueno, con esto logras bajar casi que la esencia de la Torá, que al final es lo mismo que el Sha'ashuim Amelech, la esencia del Or Ein Sof, hasta aquí abajo. Y esto es lo que va a permitir que haya esta unión de opuestos. Shezeu kol ikar inyan kavanat mitzvot talmud Torah, y esto debería ser el propósito principal del estudio de Torah, behu al yidei kriya. Y esto sucede a través de llamar, ¿no? La palabra kriya, que también significa leer, pero literalmente aquí como que significa llamar, como estoy llamando a alguien. Shekore veshone betorah shebichtav betorah shebealpeh. Y entonces estás llamando o leyendo, estudiando tanto la Torá escrita como la Torá oral, como está escrito, que dice todo el que estudia tanto la Torá escrita como la Torá oral, Hakadosh Baruj Hu kore beshone kenegdo. Hashem también lee opuesto a ti, opuesto como si fuera un jabrusa, ¿no? Entonces, si yo estoy leyendo, he's reading as well. Si yo estoy estudiando Torah, él también está estudiando Torah. Ok, lo que dice el comentario interesante de que sabemos que si tú solo lees la Torah escrita, ya cumplís una mitzvah, pero si solo lees la Torah oral, no cumpliste ninguna mitzvah, ¿no?
Entonces, por más de que tengamos la tentación de a diario solo leer el Rambam, sin prestar atención a qué es lo que dice, it's better than nothing, pero you're not really learning si no estás tratando de entender lo que dice el Rambam. Pero si estás estudiando Humash, that's a different question. Si es Humash con Rashi, debería ser, si vamos al pie de la letra, Rashi es ya una explicación de Torah oral sobre el Humash, ¿no? Entonces por eso dice Koire Veshoine. O como Shekato Hashem Tzilcha, como decimos en el Teilim todos los Shabbats, que Hashem es como tu sombra, ¿no? Porque la sombra sigue el movimiento de la persona, y entonces Hashem así mismo está siguiendo nuestros movimientos de estudio, ¿no? Eso es como que Hashem Kore Kenegdo, que Hashem está opuesto o frente a ti, reflejando como un espejo lo que tú estás haciendo en ese sentido, en el sentido del estudio de Torah. Uktiv, y como está escrito en Bereshit, right? Hakol Kol Yaakov, la voz es la voz de Jacob, Ze Kol HaTorah, y esto se refiere a la voz de la Torah. Daino lefishebekol Ze de Otiot HaTorah, meorir lemala liot amshachat oren sof vechochma ilá de Torah shel maila. Porque con esta voz, cuando lees las letras de la Torah, estás despertando arriba para que haya un amshachá, un flujo del Oren Sof hasta Jochma y la de la Torah de arriba, que es la que dijimos que va a traer esta posibilidad de unificación. Vivijinas Kol Hashem, bajando la voz de Hashem, ¿no? Porque al final, si yo estoy estudiando Torah aquí abajo, estoy causando que Hashem estudie Torah allá arriba, y eso va a causar que baje el flujo que tiene que bajar, ¿sí? Y esto lo que sucede es lo que referimos a el embestimiento del Oren Sof en la voz de la Torah, la voz de Hashem estudiando Torah Kenegdo. Como Shehaita Torah Kedosha Slosha Ashuim, y entonces a través de esto logras bajar un flujo de cómo la Torah es allá arriba, que es Shashuim, que es el deleite de Hashem, que es la esencia de Hashem. Vezeu Sheikrahu Mamash Be'emes de Torah. Y por eso es el significado de que cuando lo llamamos Mamash, a meterse dentro de la Torah. ¿Ya? This is the meaning of who call upon him, his essence, into and through the truth of Torah. Vaino Lishma Leshema Torah, claro que esto implica que estudiaste Lishma en aras de la Torah misma, no en aras de ninguna otra cosa. Porque si lo haces por alguna otra razón, ya estás llamando no en aras de la Torah, y ya puede que no se considere que es el mismo nivel de llamar. Aunque la frase de Kol HaShone Torah, no, sí, Kol HaShone Torah Lishma, ¿no? ¿Dónde está? No, mentira, no dice Lishma. Bueno, no sé. Aquí está diciendo como que si no es Lishma, maybe la respuesta de arriba it's not the same. Entonces, con esto estás como dándole acceso a la Torah misma a tener toda la fuerza que debería tener, pero que estaba escondida, right? Estaba escondida al bajar aquí abajo. Shebekriazo, a través de esta lectura, de este estudio, de este llamado que haces tú al estudiar Torah y que trae una respuesta de arriba, Hashem koire umamshich atzmo baitoira, Hashem llama y se baja a sí mismo adentro de la Torah de aquí abajo. Conectado con esta idea de los deleites esenciales que discutimos la semana pasada, que es un nivel en donde la Torah y Hashem son uno. Okay, just set this. Okay, no, I think he's just profundizando en lo que ya había dicho, ¿no? Y que este flujo llega por todos los mundos, incluyendo, por supuesto, el mundo donde estamos ahorita estudiando la Torah.
Ubazé vada y nace shalom bepamalia shel maila, y con esto seguro vamos a traer, como hablamos la semana pasada, la paz entre los, como lo habíamos dicho la semana pasada, la palabra, los hosts, bueno, los elementos, las creaciones, las personalidades que están arriba, que también es equivalente a la unión de Yud con Hei, o la unión de Jochma y Binah, que lo habíamos llamado también Palmal Yashel Maila, para que podamos llamarlos realmente los dos amigos que nunca se separan. Jochma y Binah, aunque son opuestos, terminan trabajando como los dos amigos que nunca se separan. Con contracción y expansión, con Helen Begilo y estando escondido y revelado, como ya hemos hablado varias veces en capítulos anteriores. Y para que de esa forma puedan actuar en conjunto, con sinergia, a través de todos el ser y salshelut de todos los mundos. Que esto es lo que representa el atributo de verdad, que dijimos que era Tiferet, o la fusión, o toda la columna central de la Sefirot, en donde tienes la fusión de ambos elementos, pero no solo una fusión, es una fusión en la cantidad correcta. Una fusión de verdad es una fusión que se logra en la cantidad correcta de cada cosa. She'az hu be'emes, y así sí tenemos la verdad de verdad. Porque como dice, si tuviéramos un desbalance en donde hay demasiado de un lado o del otro, de lo que se está unificando, then it's not the real truth, no es la verdad de verdad. Velazot, al Yedeh HaTorah, entonces a través de la Torah nace Haithabrut de Helen Begilu, y logramos que haya la unión de el ocultamiento y la revelación, el trabajo conjunto de forma armoniosa. Bimziga Nehoina Davka, en las proporciones correctas, la receta correcta. Porque al final, cuando logramos el Ithabrut, esta combinación, implica que es como que dejan de ser opuestos, dejan de estar en conflicto. Sino que ambos pueden iluminar constantemente como los dos amigos que no se separan, que deberían ser Jochma y Binah. Y entonces hay un flujo constante de Helem a Gilui en el trabajo conjunto de ellos dos. Que implica también un flujo constante de Ain a Yesh, en donde uno lleva al otro. ¿No? Como habíamos visto. Y como un manantial que está constantemente sacando agüita de lo oculto a lo revelado, hasta que se convierte en un río que continúa en expansión. Vezeu alpi aras oiren sos bejochma de Torah shebichtav de Torah shebealpeh shenikra sefer besipur. Y esto viene o se logra a través de este flujo, esta emanación del Or Ein Sof hacia la Jochma de Torah, tanto la Torah escrita como la Torah oral, con este flujo que baja al estudiar Torah Lishma en respuesta a nuestro estudio. Y esto también se llama Sefer Besipur. También hay Soifer. Nos trajo aquí otra combinación, pero vamos a ver where is this going. El Sefer dice, se refiere a la Torah escrita, que viene de Jochma, y es como un book que está definido, es como un libro que está definido y está detallado y tiene su estructura. Y el Sipur, la historia, es la Torah oral que emana de Binah, y es más como una historia, está como adaptado, es un poco menos estructurado, es un poco menos maleable, flexible, etc. Bien, aquí no habla del Soifer, pero el Soifer es el autor del Sefer y del Sipur. Y esto también logra mediar y armonizar y unir a Chesed con Geburah, y esto es lo que significa realmente
que llames a Hashem con la Torah, con Emet, alguien que puede permitir que suceda todo esto con la unión de Jochma y Binah, de Gesed con Gurah, de Sefer con Sipur, de todas las cosas. Kitzur, what does it say? Yikrahu be'emes lemahut ve'atzmut ein sof be'emes de Torah al-yedeh shekore be'shoine. Cuando decimos esta frase en el Ashrei, que lo llamamos con la verdad, significa que llamamos a la esencia del Ein Sof a través de la verdad de la Torah, a través de estudiar y leer, o leer y estudiar la Torah. Al Yedei Hamshach Hazol Lo Yu Hafachim Kim Terein Reim de la Mitparshin, y a través de esto viene el flujo, porque Hashem estudia puesto a nosotros y se logra que haya una unión entre Jochma y Binah para que se vuelvan los dos amigos que nunca se separan. Y dice, este es el resumen de todo el Maimer. Let's just read it. Cuando un hombre, cuando alguno de nosotros baja un flujo de el Or Ein Sof, de Atmos Umahut, él puede lograr armonizar y lograr una sinergia entre cosas distintas e incluso cosas opuestas. Entonces traer paz en su ambiente y en el mundo en general. Recordando de que Midian, it was all about strife, era pelea, conflicto, right? Entonces todo esto es un análisis no exhaustivo, pero bastante profundo de las fuerzas opuestas a Midian. Adkan nitan lehatik miguf ketav yad kodesh. Esto fue lo que fue publicado de el manuscrito del Rebbe Rashab. No sé si hay más por ahí. A ver. Ok. Como que las primeras ediciones del Maimar que salió hasta aquí. Pero cuando salió la edición oficial, sale la sección que nos falta, que es lo que llaman Concluding the Manuscript. Que ya no es un capítulo, sino es Concluding the Manuscript. Okay, we're not going to be able to finish this, pero... Yes. I mean, probablemente hay un ejercicio interesante de como que regresar un poquito y revisar el Kitzur de los primeros, no sé, 8 o 10 capítulos, que no estaban así volados, sino eran más tipo Midian, y se opone al nombre Yudke Vavke y no sé qué, y ver cómo it sheds some light, ¿no? Like watching a movie for the second time y ahora, ya entendí esto. Puede ser un ejercicio interesante de hacer. Yes, y ahora esto. I mean, this looks like just some extra stuff que inicialmente no se publicó y luego sí se publicó. No, ni siquiera tiene Kitzur. So, si esto fuera 1950, hubiéramos hecho Hazak, Benit Hazek. Pero 2026, we have one more class, and we'll be done.